Continuamos avanzando nuestro estudio en el libro de Eclesiastés. Continuamos junto con Salomón, yendo con él a través de esta investigación que él está llevando a cabo. Una investigación para determinar si es que el hombre, si es que la mujer, desconectados de Dios, sin una relación con Dios, pueden en realidad hallar aquí en esta vida terrena satisfacción, llenura, realización. Y ahora, Salomón pues nos lleva a una parte de su investigación donde él va a explorar algo que podríamos decir el mayor número de nosotros se podría identificar con lo que vamos a ver ahora en los versículos 1 al 7 del capítulo 5. Y para esto les invito a que nos pongamos en pie por unos instantes y en reverencia leamos la palabra de Dios. Eclesiastés 5, versículos 1 al 7. Y dice así Dios en su palabra: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. Porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. El Señor bendiga su palabra. Tomen asiento, por favor. Como mencioné, la investigación de Salomón nos lleva ahora a explorar un área de la vida en la que la mayoría de nosotros quizá nos podemos identificar. ¿Y cuál es esa área de la vida? El formalismo religioso. Formalismo religioso. Por eso el título del mensaje de hoy y de los siguientes domingos para cubrir estos 7 versículos va a ser la necedad del formalismo religioso. La necedad del formalismo religioso. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra formalismo como, y acá es una cita textual, la tendencia a seguir rigurosamente las normas formales establecidas. Eso es lo que significa formalismo, la tendencia de seguir las normas. Entonces, el formalismo religioso es la frase que estoy usando para referirse a aquella persona que sigue las reglas o las normas de una cierta religión. De una cierta religión. Y lo que Salomón observa es el formalismo religioso de su entorno. El formalismo religioso que él observó en Israel.
Tiene usted que tener presente lo siguiente. Israel había recibido revelación de Dios. Es decir, Israel fue una nación singular en muchos aspectos, pero en una forma muy particular, única en realidad sobre la faz de la tierra, es que Israel recibió de Dios revelación. Dios habló. Dios habló. Y lo que él dijo quedó escrito por medio de siervos, por medio de instrumentos humanos. Esto es lo que encontramos aquí en la Biblia. Israel recibió pues esta revelación de Dios y por lo tanto Israel, por decir así, y esto lo digo entre comillas, Israel sabía la manera en la cual un israelita individual podía entrar en una relación con Dios. Como hemos venido diciendo a través de varios domingos, tener una relación con Dios no es algo automático, no es algo con lo cual uno ha nacido. Si algo, la Biblia es clara, cuando nacemos separados de Dios. Separados de Dios. Ningún ser humano nace en una relación con Dios, sino que todo ser humano, sin excepción, nace separado de Dios. Y lo que Dios hizo, como hemos escuchado en la oración que precedió el mensaje, por amor al pecador, Dios reveló al pecador, en este caso al israelita, le reveló cómo es que ese israelita que estaba separado de Dios, cómo ese israelita podía entrar en una relación con Dios. Y no solamente el israelita, sino en realidad cualquiera que tenga en el corazón el de sinceramente acercarse a Dios. Así que por medio de esta revelación, Dios le había hecho saber a Israel la manera de cómo entrar en una relación con Él. Y ya que Dios mismo fue el que se los dijo, lo que ellos tenían ciertamente debía de haber sido prestada toda atención. ¿Están de acuerdo conmigo? Si lo hubiese dicho Fu Manchu, ni que prestarle atención. Pero si Dios te lo dice, pues hijo, tienes que prestar atención. ¿De acuerdo? Bueno, sin embargo, la mayor parte de los israelitas no tomaron en serio la palabra de Dios, sino que practicaban una forma externa de la religión. Practicaban una forma externa. Ellos tenían un formalismo religioso y externo. Digo externo porque no estaba en realidad esta práctica basada en que ellos creyeron a Dios y en que ellos confiaron en Dios con todo su corazón y que desde su corazón ellos entonces estaban respondiendo a lo que Dios les había dicho. No, sino que en una forma externa, no del corazón. Estaban siguiendo ciertas prácticas, ciertos ritos que ellos leían en la palabra de Dios. ¿Puede el ser humano hallar felicidad, llenura, realización por medio de una práctica del formalismo religioso? Basta con tener religión, por decir así. Basta con tener religión. Bueno, lo que vamos a ver una vez más en la manera característica de Salomón de responder asuntos como estos es que no hay ningún chance de tal cosa. No hay chance de que una persona que se aferre a un formalismo religioso y externo, no hay ningún chance que esa persona pueda llenar su vida,
pueda sentir realización, pueda entender el propósito por el cual Dios le concedió vida aquí en esta tierra. Por el contrario, Salomón incluso va a ir un paso más allá. Y lo que Salomón va a decir es que dicha práctica en realidad, muy por el contrario de acercar a Dios, delata que una persona está actuando neciamente. Y que esa persona se está exponiendo a la acción de Dios por la cual Dios, va a mostrar su desagrado ante tal manera externa de religiosidad. Ahora, Salomón nos lo va a mostrar de tres maneras claras por las cuales se delata el mero formalismo religioso o adoración externa. No adoración de corazón, no adoración genuina, sino solamente la forma de adoración. Tres formas en las cuales él nos lo va a mostrar, y debido a que son tres de ellas, vamos a tomarnos más de un solo domingo para poderlo ver. Pero la primera de ellas es que las personas presentan a veces sacrificios o siguen ciertos ritos no prestando atención a Dios cuando Él habla ni teniendo intención de obedecerle. O sea, usted ve una persona que sigue un rito religioso, una práctica religiosa, pero que esa persona en lo interior no presta atención a Dios cuando Dios está hablando, ni tampoco tiene la intención de obedecerle. Ahí tú tienes una persona con formalismo religioso. No solamente esa es una forma, sino que hay una segunda forma que Salomón va a tocar aquí, y es el hablar mucho delante de Dios sin entender quiénes somos nosotros y más aún, e importante, quién es Dios. Va a mencionar acerca de personas que, por decir así, se jactan: yo hablo con Dios todo el día y yo le hablo a Dios y mi Dios me escucha todo el día. Pero en realidad esa persona nunca se ha puesto a pensar quién esa persona verdaderamente es a los ojos de Dios. Y más aún, y más importante todavía, esa persona ni siquiera se da cuenta en realidad de quién Dios es. Delante de quién es que supuestamente Él está abriendo su bocota. Hay una tercera manera en la cual Salomón nos va a hacer ver acerca del formalismo religioso, y es incumplir votos tratando de excusar el incumplimiento. Y Salomón va a decirle: ¿sabes qué? Mejor es que ni siquiera hubieses hecho una promesa a Dios, no dándote cuenta que la promesa que hiciste, quizá en el apuro de las cosas o porque pensaste que podías así convencer a Dios de algo, Dios te la va a demandar. Dios te la va a demandar. Y si no la cumples, puede destrozar la obra de tus manos. Por eso es que Él dice: mejor fuese ni siquiera hacer una promesa a Dios, para que no entres en problemas con Dios. Una vez más, inspirado por el Espíritu de Dios, Salomón nos va a ayudar para que cualquier persona que esté llevando su vida con religiosidad, pero desprovistos de una real relación con Dios, pueda darse cuenta de ello. Lo puntual de su descripción, cómo él discrimina una y otra cosa y, por decir así, va pelando todo para que quede muy claro qué es lo que está tomando lugar dentro de la persona en realidad. Ayuda a muchas personas. Ciertamente a mí me está ayudando. Y sé que también a ti te va a ayudar. Al final de esta sección, Salomón nos dirá que hay una manera real por la cual cualquier persona puede encontrar realización, llenura, satisfacción para la vida. Y esto es entrar en una relación real con Dios. O en las palabras comunes del Antiguo Testamento, temer a Dios. Una relación real con Dios es temer a Dios. Y esperamos poder explicar esto para que usted lo pueda entender. Salomón va a describir pues cómo uno debiese conducirse ante Dios. Y al hacerlo dejará en claro que muchas de las prácticas
que personas tienen no son nada más que un mero formalismo religioso, y que vivir de esa forma hace que esa persona se exponga al desagrado divino. Ahora, Salomón nos va a traer con él en su investigación a las inmediaciones del templo, porque en el primer versículo dice, cuando fueres a la casa de Dios. ¿De acuerdo? Aquí esta expresión, la casa de Dios, en el tiempo en el que Salomón vivió, se refería exclusivamente al templo de Dios. Eso era el lugar conocido como la casa de Dios en aquel entonces. Hoy en día ya no es más así, por si acaso. ¿Ok? Pero en aquel entonces, él, al usar esta expresión, la casa de Dios, se refería al templo. ¿Y qué era el templo? Era el lugar donde el israelita podía acercarse a Dios para adorar a Dios. Probablemente la mayoría de los israelitas del tiempo de Salomón llevaban sus vidas diarias habiendo incorporado visitas periódicas a la casa de Dios, quizás semanales. La práctica de oraciones, o en otras palabras, hablarle a Dios, y la práctica de hacer votos o promesas a Dios. Y todas estas prácticas religiosas como partes integrales de la vida diaria. Se podría decir que estas eran personas bien intencionadas, que por sí mismos no se considerarían que estaban siendo de ninguna forma hipócritas, sino que creían en realidad que Dios no solamente se agradaba de ello, sino que aprobaba toda esa forma de formalismo religioso. Ellos no lo veían ciertamente como formalismo religioso. Ellos no lo veían así. ¿Y sabe qué? Como haciendo una aplicación para nuestro tiempo inmediato también, no es muy diferente al hombre moderno, al hombre del día de hoy, del siglo XXI, que piensa y se expresa de esta forma: necesito a Dios en mi vida. El hombre moderno también dice hoy día, yo necesito a Dios en mi vida. Él piensa que diciendo eso y practicando ciertas cosas que tienen un matiz religioso, él está logrando o ella está logrando un tipo de vida balanceada, un tipo de vida que agrada a Dios, un tipo de vida que Dios aprueba. Pero como Salomón nos mostrará, la adhesión a la forma externa de la religión jamás equivale a la fe genuina y personal en el Dios verdadero. Jamás. Que dicho sea de paso, es el único camino para vivir plenamente una relación genuina y real, una relación basada en fe o confianza en el Dios trino. Así que vayamos pues a examinar esto de aquí y lo vamos a dividir en tres partes. El día de hoy solamente vamos a ver la primera parte, y es más, el versículo 1. ¿Ok? El punto 2 lo vamos a encontrar en los versículos 2 y 3, que tienen que ver con las oraciones, y el último punto, que tiene que ver con los votos o las promesas a Dios, va a estar en el versículos 4 al 7. Pero el día de hoy vamos a ver solamente el sacrificio de necios. Versículo 1 dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Lo primero que Salomón dice es que la persona que se acerca donde Dios se encuentra debe guardar su pie. Guardar su pie. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Simplemente es una expresión que quiere decir tienes que ir con cuidado. Con cuidado. Y sabe, el israelita había recibido, como les dije, revelación divina que justamente les enseñaba el cuidado que ellos debían de guardar para presentarse delante de Dios. Si usted viene conmigo, solamente para darles un ejemplo, en Levíticos el capítulo 15 y el versículo 31, leemos lo siguiente. En una instrucción que Dios le dio a Moisés de cómo él y todas las personas, todos los sacerdotes,
todos los levitas debiesen de enseñar al pueblo de cómo conducirse delante de Dios. Llega el capítulo 15, versículo 31, y Dios dice lo siguiente: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Hay tres cláusulas aquí. Uno, de esta forma es como el israelita impuro va a ser apartado de su impureza. Esa es la primera cláusula. Dos, es la cláusula, porque de mantenerse impuros, ellos que van a morir por sus impurezas. Y tres, la tercera cláusula es, ¿por qué? ¿Por qué van a morir? Porque se pueden acercar a donde yo estoy, al tabernáculo. En ese entonces no había templo todavía, sino solamente el tabernáculo, la carpa, donde estaba la presencia de Dios, y estando el Dios santo, 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 si un israelita que no hubiese sido purificado de sus impurezas, y créame que las tenía, como todos nosotros las tenemos, pues hubiese muerto. O sea, Dios claramente había instruido que el cuidado que la persona debe de tener para acercarse a Dios es reconocer primeramente: soy un pecador. Y ese es algo que está totalmente ajeno a la mente del mayor número de personas que están a nuestro alrededor. Las personas no se consideran a sí mismas como pecadoras que son dignas de ser inmediatamente fulminadas por la santidad de Dios. Las personas no se piensan así. Yo no me pensaba así. Yo me pensaba a mí mismo, a los 21 años de edad, yo me pensaba a mí mismo como una persona buena, que no era el sinvergüenza como ese que estaba a mi lado. Porque yo le sabía a ese sinvergüenza que él había hecho peores cosas que yo, pero yo no. Las personas usualmente no se consideran así. Se le tiene que enseñar a la gente quiénes en realidad son a los ojos de Dios. Eso no es algo natural. Y aun cuando tú le enseñas a ellos, si quizás de labios inicialmente, aceptará ello. Si quizá de labios, porque la respuesta inmediata natural va a ser: un momento, ¿quién eres tú para juzgarme? O mira, tú no me conoces, o mira, yo soy una persona que hace esto y hace aquello, tú no sabes todo lo que yo ayudo. O sea, las personas se consideran innatamente buenas. Y esta perspectiva que tienen está continuamente siendo derramada sobre ellos por todo el mundo, porque todo el mundo les dice: tú eres bueno, tú eres de corazón bueno, tú eres una buena persona, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Entonces las personas no entendían eso. El israelita no lo entendía y por eso tenía que ser enseñado que su impureza debía ser limpiada. Dios se lo había dicho. Él entonces tenía que acercarse con ese entendimiento de que si no fuese por la limpieza que Dios le estaría dando, entonces moriría en el acto. Si no fuese por la limpieza que Dios le está dando, moriría. Esa es la actitud con la cual se debiese presentar cualquier persona cuando viene a la presencia de Dios. Es por eso que, por ejemplo, por reverencia a Él, es que les hago levantarse los domingos. Para que pueda haber de alguna forma esta comunicación hacia ustedes. Señores, hasta hace un instante, hasta hace un ratito, hemos estado conversando y saludándonos y hemos estado aquí pasando la chévere y hemos estado tomando el café y hemos estado preguntándonos cómo nos ha ido la semana. Pero ahora, señores, es el momento de pausar y darnos cuenta que estamos entrando juntos como cuerpo delante de la presencia del Dios que es santo, santo, santo. Y que en el caso nuestro de los cristianos, si no hubiese sido por la limpieza de nuestras impurezas, por la sangre del Señor Jesucristo que limpia todo pecado, nosotros también seríamos dignos de la misma muerte que el israelita se le dijo que era digno. ¿Se da cuenta? Es por eso que al momento de leer la Escritura les digo: pongámonos en pie. No siempre lo hacemos, pero ¿sabe qué? Nos ayuda para que de alguna forma ese cambio nos ayude a enfocarnos, señores,
en la reverencia debida ante el Dios que es santo, santo, santo. ¿Se da cuenta? El israelita debía tomar presente de guardar su pie. Porque el pie habla de que lo va a llevar, ¿cierto? Con los pies caminas. Con los pies es que llegas a la casa de Dios. En el contexto del libro de Eclesiastés. Y entonces le dice, ok, guarda tu pie. Pero al decirle guarda tu pie, le está diciendo, ten cuidado de la actitud, en otras palabras, con la cual estás viniendo a tener este encuentro con tu Dios, con el Dios que te creó. Ojo, ten cuidado. Ten cuidado. Pero no solamente eso, sino que lamentablemente vemos que en realidad la mayoría de los israelitas del tiempo de Salomón y de los tiempos de la historia de Israel no tomaban ese cuidado. Se presentaban delante de la presencia de Dios sin consideración delante de quién estaban ellos presentándose, sin una evaluación adecuada de la solemnidad del caso. Y así es como se presentaban. ¿Y sabe qué? En cierta forma, ¿no es así también como muchas personas se acercan a la iglesia? Personas que dicen que son cristianas y que sin embargo se acercan con una actitud totalmente incongruente con la solemnidad que debiese haber en el corazón, no solamente externamente, sino en el corazón. Pues recuerden, Dios tiene visión mejor que la de Superman, ¿ok? Él no ve solamente lo externo, porque mira, a ver, dígame, ¿qué cara tengo ahorita? ¿Cara de qué? ¿Ah? ¿Y ahora? Preocupado. ¿Y ahora? No, cara de selfie. ¿Y ahora? Quizá ustedes los puedo engañar, ¿ok? Puedo hacerles pensar, ajá, quizá ustedes los pueden engañar y decirles, hey, estoy enojado, o hey, estoy feliz, hey, estoy preocupado. Hey, Dios, mira que estoy buenito yo. Y tener todas las palabras correctas. Hola, hermanito, bendiciones, hermanito. Pero sin embargo, por dentro, despacito, está la música mundana y está absolutamente todo un pensamiento mundano dentro del corazón. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Dios nos dice, guarda tu pie cuando vas a entrar. Y al hacer eso y al explicarnos todas estas cosas, Salomón está empezando a descubrir que quizá muchos de nosotros continuamos practicando formalismo religioso. Aún en nuestros días. Muchos de nosotros. Lamentablemente, como les digo, en Israel no muchos guardaban su pie. ¿Y sabe qué? No toma mucho en realidad el encontrar en las páginas del Antiguo Testamento ejemplos numerosos de cómo los israelitas se podían acercar a Dios con cuerpo y con su voz y haciendo posturas y trayendo cosas, pero sin embargo no acercarse a Dios de corazón. Eso es algo muy particular. Pues tú no ves un perro hipócrita. Tú no ves a un perro que está enojado con su amo porque su amo lo acaba de decir, mira, cochino, te orinaste acá, te me vas para afuera. Entonces el perro dice entre sí, bueno, tengo que convencer a mi amo porque yo quiero una comidita ahora especial. Así que le voy a mover la cola hipócritamente ahora para que mi amo piense que yo lo amo a pesar de todo lo que me ha dicho, le voy a mover la cola y hasta que me dé la comida y después le voy a mostrar que yo estoy descontento con él. Usted no es un perro haciendo eso, pero el ser humano, sin embargo, piensa que puede ir y moverle la cola a Dios, por decir así.
piensa que puede acercarse a Dios solamente en lo externo y pensar que puede convencer a Dios de que es un santito. El ser humano piensa que puede hacer eso. Es increíble. Pero Dios lo conoce y Dios lo sabe y lo denuncia. En Isaías el capítulo 29, el versículo 13, leemos lo siguiente. Isaías 29, 13 dice así el Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay dos cosas aquí que quiero resaltar. Primero, Dios sabe exactamente el corazón con el cual tú te estás acercando. A mí y al resto de nosotros nos puedes engañar. A Dios jamás. Él sabe cuando tú te estás presentando con cara de santulón y con corazón de diablón. Él lo sabe. No hay nada que tú puedas ocultarle a Dios. Y mira, la segunda cosa que quisiera recalcar de este versículo es, la frase es interesante hacia el final. Dice, ellos se acercan. Dice, ¿y por qué se acercan? Dice, se acercan, dice, y ofrecen de labios, ofrecen algún tipo de loor o de reconocimiento. Es decir, por decirlo así, están aquí y cantan. Cantan. Gente que se levanta y canta, dice, gloria a Dios, o sí, cantan las letras que están ahí, ¿no? Cuán hermoso el nombre es, cuán hermoso su nombre es. Y lo cantan de labios para afuera, como que están alabando a Dios. Pero sus corazones, dice, nada que ver con eso. Sus corazones no están en realidad en ello. No es que eso está saliendo de un corazón que ha dicho, oh Dios, en realidad, cuán hermoso tu nombre es porque tú me salvaste, porque tú diste tu vida por mí, porque tú me redimiste. No, no dice eso, jamás. Y es interesante porque el versículo 13 aquí lo que dice es lo siguiente. Dice que ellos hacen esto, dice, pero su corazón está lejos y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sabes qué? ¿Dónde probablemente empieza el gran problema de todo esto? Porque escuchan que Dios es un Dios digno de ser adorado de corazón y que Él solamente acepta adoradores en espíritu y en verdad, porque su palabra lo dice, pero ellos creen que esto no es palabra de Dios, sino que esto es mandamiento de hombres. Y ya que ellos son hombres, se creen con la autoridad de decir, bueno, esto sí lo cojo porque esto me gusta para mí. Esto sí lo voy a coger porque esto me hace sentir mejor. Pero no toman la entereza de la palabra de Dios con la seriedad del caso, porque no creen que es la palabra de Dios. No la creen. Y por eso su temor de Dios no es solamente el temor o la práctica de aquellas cosas que otros hombres han dicho acerca de Dios. Por ende, la importancia, amados, una de las cosas más importantes es la de tener muy claro, aquí yo no estoy hablando palabras de hombres. Usted al escucharme a mí, ojo, no tome, ay, ese predicador no me gustó porque levanta la voz y sus bromas me parecieron tan caóticas. O otro que dice, ay, qué lindo, a mí me encanta como dice, porque, ay, sí, hay que decirle, hay que hablarle fuerte a la gente. No, 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 no. Usted, la única posición en la que usted se debe encontrar es en esta. Dios ha dicho eso. Dios ha dicho eso. Dios ha dicho eso. Y sí, júzgueme
Si es que lo que yo le estoy diciendo es en realidad lo que la palabra de Dios dice, o si yo me estoy apartando a derecha o a izquierda de lo que Dios dice. Ahí sí, cáigame encima. Y ahí sí, júzgueme y condéneme. Y ahí sí, acúseme. Pero de otra forma, usted tome lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Muchos se acercaban pues para presentar los sacrificios prescritos por la ley que les había sido instruido en la revelación previa que habían recibido. Usted va al libro de Éxodo, al libro de Levíticos, y usted puede leer ahí todo el sistema de ofrendas y sacrificios que Dios le dio a la nación de Israel, y ellos lo habían aprendido, pero ellos lo practicaban solamente como un mero formalismo religioso externo. No porque en realidad sus corazones estaban engranados detrás de esa práctica. No porque sus corazones iban compungidos. No porque sus corazones estaban tocados por esta gran realidad que, siendo inmensamente merecedores de la ira divina, Dios había tenido misericordia con ellos. Y por lo tanto se movían para acercarse a Dios con gratitud, para darle adoración, para rendirle el loor del cual Él solo es digno. No. Ciertamente que el corazón de ellos estaba apartado y no había ningún deseo genuino de hacer caso a Dios. No lo había. Porque cuando el corazón está desconectado, lo que va a faltar indudablemente es una vida o un corazón de una persona que quiere obedecer a Dios. No lo hay. No hay tal cosa. Y esto pues queda evidenciado. Regresando a Eclesiastés, el capítulo 5, versículo 1, dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, más para oír. Y acá oír se refiere a oír con atención por medio de lo que Dios está hablando a través de los labios de sus siervos que traen la palabra de Dios. Pero no solamente prestar atención, sino también implica claramente la intención de obedecer lo que Dios está hablando. En otras palabras, una persona en una real relación con Dios se acerca a Dios con la clara intención de su alma de escuchar a Dios por medio de sus siervos que nos traen la palabra de Dios, de forma que nosotros obedezcamos cuando escuchemos lo que Dios nos dice. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, nos da un ejemplo de tal tipo de oír. El versículo 27, Deuteronomio 5, 27, dice así: los israelitas le dijeron a Moisés, como aquel que era el que hablaba a nombre de Dios y traía la palabra de Dios a ellos, lo cual, dicho sea de paso, queda como un precedente que Dios nos habla por medio de sus siervos, ¿cierto? Es por eso que tenemos aún en la dispensación actual que Dios ha establecido pastores, maestros, evangelistas para hablarnos a nombre de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, leemos en el versículo 27 lo siguiente: los israelitas le dijeron a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. ¿Quién estaba hablando? Jehová. Jehová. Moisés, acércate tú y oye lo que Jehová Dios está diciéndonos. Porque mira lo que dice: acércate tú y oye todas las palabras que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Ahí usted ve la actitud correcta de una persona que tiene una relación con Dios. Presta atención a lo que Dios dice por medio del instrumento que Dios trae, su mensaje, pero no solamente para entenderlo, sino con la finalidad de
obedecerlo. Y si tú te quedas corto, aún así tú prestes atención, pero no hay en ti la disposición, la intención concreta de tu alma, la decisión intencionada de que lo que escuchas es lo que vas a obedecer, entonces tú estás practicando formalismo religioso. Lo estás haciendo. Lo estás haciendo. No puedes escapar de ello. Y ¿sabe qué? Lamentablemente nosotros nos encontramos practicándolo muchas veces, aun cuando profesamos ser del Señor Jesucristo. Su excusa de que, bueno, uno no puede ser tan extremo, por ejemplo. Una vez llegó a mi atención como un hombre le decía, si mal no recuerdo, a su nieto. El hombre profesa ser cristiano, el nieto profesa ser cristiano y el hombre le da un consejo a su nieto con respecto a la pureza sexual, con respecto a las mujeres. Un consejo que es el del mundo, que ve las cosas como el mundo las ve. Y sin embargo, este hombre profesa ser del Señor Jesús, cuando la Escritura dice claramente lo que Jesucristo dice al respecto de ello, lo que la Biblia dice acerca de la pureza que debe haber en mí y en ti, en todo aquel que proclama el nombre del Señor Jesucristo. Y que una impureza como la que este hombre sugería a su nieto simplemente no viene al caso, no encaja con lo que Dios dice. Esta persona está jugando a la religión. Esta persona está practicando formalismo religioso. Esta persona en nada está agradando a Dios. El creyente genuino, el que está en una relación con Dios, lo que va a hacer es que va a escuchar con atención, quiere escuchar la palabra de Dios. Pregunta para ti, cuando estás viniendo el miércoles, ¿estás viniendo para escuchar a Dios hablar a través del pastor Juan Carlos? Cuando estás viniendo a la clase de escuela, seas una dama, seas un joven, seas un varón, ¿estás viniendo para escuchar la lección que tus maestros están trayendo como meros instrumentos de Dios, pero en realidad para escuchar de Dios? Hey, yo sé que a algunos de ustedes ni siquiera les interesa venir. Peor aún, están en peores circunstancias, yo diría. Pero aquellos que estamos viniendo, guardemos también nuestro pie. Aun cuando profesemos ser del Señor Jesús. Cuando usted está viniendo aquí al servicio, usted está viniendo con la clara intención al pasar por esas puertas, decir, estoy llegando al ambiente donde, si bien es cierto, esto no es un edificio que podemos llamar iglesia, este ambiente de aquí, pero sé que cuando se reúne el pueblo del Señor Jesús, el Señor va a estar allí y sabiendo que Él va a estar ahí, yo quiero y vengo con la intención de escuchar lo que Él me va a hablar y vengo no solamente con la intención de escuchar y de prestar atención, sino que también vengo con la intención de buscar que obedecer lo que Él me va a hablar. Si no estamos viniendo así, amados, aun cuando tú puedes ser quizá un creyente, tú estás viniendo practicando formalismo religioso. Eso no es bueno. Eso Dios no lo quiere. Jamás lo ha aceptado. Jamás va a reemplazar ni va a complacer a nuestro Dios, el cual claramente se nos ha enseñado. Él quiere ser adorado en espíritu y verdad. No por medio de un formalismo religioso. No por medio de ello. Oír a medias es quizá lo mejor que estás haciendo. Oír a medias. Que vienes y escuchas y quizá para sentirte tú mismo bien te acercas al que ha enseñado y dices, quiero decirle que me encantó su mensaje. A mí me gusta cómo usted predica. Pero igual se va y lo que le entró por acá, ¡up!, se le salió por allá. Como por arte de magia. Dando clara evidencia de su formalismo religioso. Dando clara evidencia de ello. Oír a medias no es oír, señores. Que quede claro. Oír a medias no es oír en realidad. Y lo que uno debiese hacer al acercarse a Dios es oír a Dios. Convencido de que es Dios el que está hablando y no un hombre. Prestar atención ya que Dios es el que está hablando y poner toda atención para buscar que entender y hacer lo que Él quiere en mi vida. Cualquier cosa que se queda corto de ello es oír a medias y Dios no le gusta el oír a medias que tú y yo tenemos. No lo aprueba.
jamás lo ha aprobado, jamás lo va a aprobar. No es mejor que al menos no oír. No, no te engañes a ti mismo, porque eso sería torpe de tu parte, necio de tu parte, tonto de tu parte o de la mía. Déjeme mostrarle un ejemplo de una persona y de un grupo de personas en realidad que oyeron de esa forma. No solamente los israelitas allí, pero en el Nuevo Testamento encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, a un grupo de gente bien dispuesto para poder escuchar a Dios por medio de sus siervos. En el versículo 33 leemos que Cornelio, este gentil, este que no era un israelita, le responde al apóstol Pedro lo siguiente: así que luego envié por ti, Hechos 10:33, Hechos 10:33. Así que luego envié por ti, él envió a buscar a el apóstol Pedro. Y tú has hecho bien en venir. Él reconoció que Dios le había hecho entender a Cornelio que debía de enviar a buscar a Pedro. Y él reconoce que la acción de Pedro haber venido, que tenía escrúpulos y tenía ciertas predisposiciones a no querer ir a la casa de un gentil, le dice, no, pero has hecho bien en venir. Ahora pues, escuche esto, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Se da usted cuenta de ello? ¿Se da usted cuenta de ello? Él reconocía que Pedro no era Dios. Pedro era un instrumento de Dios. Pero él reconocía claramente que Dios era el que estaba mandando que Pedro abriese su boca y que comunicase a ese grupo de personas allí reunidos lo que Dios quería que ellos supiesen. Así vienes tú también aquí. Si no lo haces así, estás practicando formalismo religioso. Estás practicando formalismo religioso. No acercarse a Dios de esta manera y solo acercarse con oír a medias y presentar el sacrificio. En el caso de los israelitas, ellos traían su sacrificio y hacían las oraciones del caso. Hacían hasta votos, como vamos a ver más adelante. Tenían toda esta práctica externa, religiosa, que a los ojos de los hombres muchas veces es, oh, wow, mira, es dedicado a Dios. Y Dios dice, dedicado a mí, lo abomino. Pero qué palabras tan fuertes salen de la boca de este peruano, ¿ah? Que Dios abomina una cosa así. ¿No es acaso mejor que estar en el mundo perdido? ¿Ah? ¿No le parece a usted que sería mejor? Quizá usted piensa, no, pero mejor es en vez de estar metido en las drogas, en la prostitución, en la pornografía, en la cochinada del mundo, mejor sería estar, al menos estar, ok, correcto, bueno, ya pues va a ir de afuera hacia adentro trabajando. No, es que así no trabajan las cosas. Y déjeme decirle con claridad, Proverbios 15, versículo 8. Proverbios 15, para que no le quede a usted duda ninguna de estas cosas. Si usted no está reconciliado con Cristo, usted es un impío. Le guste la palabra o no, usted es un impío. ¿Ok? Si usted no está reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, usted es un impío. Y mire, si el impío trae un sacrificio, una ofrenda, si trae una vida religiosa delante de Dios, mire cómo él la ve. Versículo 8, la primera parte. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Se da cuenta? Esto no es algo que simplemente se los he dicho porque, en fin, no, amados, es porque el Señor quiere que tú entiendas tu verdadera condición. Y acercarse, pues, de esta forma al Señor, con un mero externalismo religioso, un mero formalismo religioso, no te pone en mejores luces delante de Dios. Al contrario, te lo dice directamente en tu cara, me es abominación. Me es abominación. Lo abomino, lo detesto, lo vomito, por decir así. Me dan náuseas a mi corazón el verte de esa forma. Lo abomino. ¿Y sabe qué? Esta es la parte que es como que Salomón no pierde sus cositas donde nos deja como pin, saber así como
una sorpresita más por ahí. Versículo 1 hacia el final. Dice, porque no saben que hacen mal. Esto es lo más trágico de todo. Que la persona piensa y se cree a sí misma que está haciendo bien, que Dios aprueba esto que está yendo, que Dios es más, hasta debería quizá, piensa él, felicitarlo porque hay tanta gente que ni siquiera se presenta en la iglesia. Felicitarlo porque al menos él está hablando con Dios. Felicitarlo porque al menos está haciéndole promesas a Dios. Eso debe ser para Dios algo más valioso. Yo he tenido gente que así me lo ha dicho en mi cara y no me llama la atención porque yo también lo pensaba igual. Yo también lo pensaba igual. No dándonos cuenta del pecado que estamos cometiendo. El pecado verdaderamente que enceguece y le hace pensar al ciego, yo veo, yo sé por dónde estoy caminando. El pecado enceguece de tal forma que la gente ni cuenta se da. Y el formalismo religioso es uno de los pecados que más enceguece, pero a su misma vez es uno de los pecados que más le hace pensar a la persona que está cerca de Dios. ¿Qué le parece? En fin, el drogadicto sabe, aun cuando está Colorado aceptando la marihuana y otro estado por acá aceptando esto, el drogadicto sabe que está haciendo mal. El borracho sabe, por más de que sea pues una cosa de sociedad el beber, el borracho sabe que está haciendo mal. El ladrón sabe que está haciendo mal. Pero el religioso piensa que está haciendo bien. Como dice el versículo 1, no saben que hacen mal. No saben. Tan dañino, tan extremadamente peligroso es el pecado de la religión formalista, del externalismo religioso. Tan dañino. Podemos esto aplicarlo a nuestros tiempos y claramente podemos encontrar pues en el día de hoy personas que visitan iglesias evangélicas que vienen sin un corazón preparado. No han guardado su pie. Se acercan para escuchar quizá algo ese domingo que los haga sentirse bien a ellos, que los levante, que los haga sentirse mejor, que les dé quizá alguna forma de ser más rico, tener una vida más saludable, tener una mejor vida familiar o de relaciones. Pero en realidad no viene con la intención de escuchar a Dios. Sea lo que sea que Dios diga. Porque sí, Dios nos da muchas buenas palabras en su libro que nos ayudan en todas esas áreas y más todavía. Pero Dios también nos habla muchas otras cosas que muchas veces nosotros simplemente tomamos la decisión que no vamos a escuchar, no queremos escuchar. Definitivamente no escucharemos. Pero ¿se da cuenta qué tonto es pensar que el formalismo religioso puede reemplazar una verdadera relación con Dios? Les acabo de mostrar que Dios lo encuentra abominable. ¿Se da cuenta qué tonto es pensar eso? Que Dios puede ser de alguna forma engatusado a pensar que tú o yo podemos engañarle. Los engañados somos nosotros, como dice el versículo 1, y nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Pero déjeme decirle que ningún formalismo religioso, por más elaborado que sea, por más ritos que practique, por más cosas que siga, jamás podrá reemplazar una verdadera relación con Dios. Jamás. ¿Se da cuenta cuán grave es y cuán tonto es practicarlo? Solo cuando el pecador entra en una verdadera relación con Dios es que recibe perdón. Amado, lo que tú necesitas en esta mañana, si aún no te has reconciliado con Dios, es perdón. Es tu necesidad más grande. Es tu necesidad más grande.
ser perdonado. Porque como la vida tiene una forma continua de recordarnos, la vida del ser humano es tan frágil. Mi esposo y yo conversábamos acerca del hermano Lucho. El hombre alto, fuerte, saludable, con vitalidad. El hombre estaba llevando una rutina de ir y llevar la palabra todas las semanas, casi a diario en algunos casos, continuamente, y trabajando en la oficina de la iglesia y sirviendo y todo lo demás. El hombre estaba lleno de vitalidad y de pronto, en cosas de semanas, señores, por medio de ese tumor que estaba en el cerebro, el hombre se consume y ahora estamos pensando en que alguno de nosotros puede ayudarle a comer. Señores, y estoy yendo acá a unas semanas atrás. La vida humana es absolutamente frágil. Hoy estás, y como dice la Escritura en el libro de Santiago, como una planta del campo, hoy estás y mañana ya no estás. Por lo tanto, si te llega ese momento a ti y no te has reconciliado con Dios, escúchame, amado, estás enfrentando el mayor problema de tu vida y no lo estás resolviendo, el cual es que eres un pecador y que Dios no ha cambiado y sigue siendo santo, 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 y que de ninguna forma va a tener por inocente al culpable. ¿Y cómo vas a solucionar eso si claramente Él mismo nos dice el formalismo religioso no funciona? ¿Cómo lo vas a solucionar? Jesucristo. Jesucristo es Dios que se hizo hombre y que en una cruz llevó sobre su cuerpo en el madero el pecado tuyo. Si tú hoy vienes y te arrepientes delante de Él y confías de todo tu corazón que la obra que Él hizo en la cruz, su morir en la cruz, es más que suficiente para pagar por todos tus pecados, y que Él fue levantado entre los muertos para que así Dios pudiese darte justificación. Porque lo que tú necesitas y lo que yo necesito es que Dios no nos vea con la injusticia que caracteriza nuestras vidas, sino con una justicia, pero no una justicia propia, porque no hay ninguna justicia en mí ni en ti, pero una justicia adjudicada gratuitamente, dada a ti gratuitamente. El momento que tú crees en Jesús, la justicia de Jesucristo. Él fue levantado de entre los muertos para que tú pudieses recibir hoy justicia, aquella justicia que tú careces. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Solo cuando el pecador entra en una verdadera relación con Dios es que él recibe perdón, recibe vida eterna y empieza a vivir una vida de satisfacción y llenura. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Cree en Él. Confía en Él. Reconcíliate con Dios. Él te está llamando. Ven. Ven. Padre, venimos a ti para agradecerte por la palabra, tu palabra. Eres tú el que nos habla, no es el hombre. Y te damos gracias que nos muestras claramente el camino hacia ti, que es Jesucristo, tu Hijo. Padre, te suplico que tu Espíritu en esta mañana esté obrando en la vida de algún hombre, alguna mujer, de algún joven, de alguna persona adulta que esté aquí, trayéndole a aquel que por amor a él y a ella voluntariamente tomó la cruz para pagar por su pecado. Padre, te quiero suplicar que tú lo traigas, que él o ella pueda escuchar el llamado tuyo que le estás diciendo: ven, ven a mí, ven a mí. Ven a mí con todos tus pecados, que yo todos los puedo perdonar. Ven a mí, para ya, cesa ya de tratar de limpiarte a ti mismo, que tú jamás vas a poder. Ven a mí, que yo tengo todo poder y autoridad para perdonarte y para darte vida eterna. Oh Señor, que hagan caso a tu llamado. Oh Señor, que no retarden sus pasos para venir a ti.
Hazlo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús.